Verónica caminaba por la calle de Serrano, el corazón de Madrid latiendo a un ritmo de lujo y poder. El sol de la tarde se reflejaba en los escaparates, creando destellos que parecían aplaudir el éxito de los que paseaban por allí. Ella era una de ellos. A sus 45 años, era la personificación del control, una exitosa gerente de compras para una firma de lujo, con una mirada que podía tasar el valor de cualquier cosa, o de cualquier persona, en segundos. Su mundo era un ballet perfectamente coreografiado de reuniones, contratos y cenas elegantes. Pero mientras revisaba un correo en su teléfono, un brillo particular la detuvo en seco. Al levantar la vista, el mundo se congeló. Dentro de la joyería más prestigiosa de la ciudad, bañado por una luz cálida, estaba Orlando, su esposo desde hacía 20 años. Y no estaba solo. A su lado, una mujer mucho más joven reía, probándose un anillo de diamantes tan ostentoso que parecía un sol en miniatura. La mirada de adoración en el rostro de Orlando no era para ella. Nunca más sería para ella. Mientras el aire se escapaba de sus pulmones, su teléfono vibró. Una notificación de su banco. Asterisco asterisco. Pago aprobado por $150. 000. Asterisco asterisco. La sangre se le heló. Era su tarjeta de crédito personal. La traición era un puñal de dos filos. La infidelidad y el descaro de usar su propio dinero, el fruto de su incansable esfuerzo, para financiarla. Su vida, hasta ese instante, había sido un edificio de cimientos sólidos, construido por ella misma. Cada mañana comenzaba igual, un espresso fuerte, la revisión de los mercados asiáticos y la elección de un atuendo que era tanto una armadura como una declaración de intenciones. Sus trajes sastre, sus zapatos de tacón afilado, su moño bajo y severo, todo en ella comunicaba una eficiencia implacable. Ella era la estratega, la que manejaba las finanzas con la precisión de un cirujano, la que había convertido el pequeño negocio de zapatos de Orlando en una empresa rentable gracias a sus contactos y su visión. Su casa en el barrio de Salamanca era un reflejo de su mente, ordenada, elegante, cada objeto en su lugar exacto, un santuario de paz y estabilidad. Su red de apoyo era pequeña pero sólida, su hermana, Sofía y un par de amigos de la universidad. Con ellos se permitía bajar la guardia, reírse de las presiones del trabajo y soñar con un futuro más tranquilo, un viñedo en la Toscana tal vez. Un retiro dorado junto a Orlando, el hombre que según ella creía, la admiraba tanto como la amaba. Las expectativas eran claras: seguir creciendo profesionalmente, ver florecer el negocio de Orlando, y finalmente disfrutar de la vida que habían construido juntos. Una vida de logros, de respeto mutuo, una fortaleza inexpugnable, pero las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que solo un ojo entrenado podría haberlas notado. Y Verónica, extrañamente, había decidido no mirar. Hacía meses que Orlando llegaba tarde a casa. Mucho trabajo en la tienda, cariño, decía, con un cansancio que ella interpretaba como dedicación. Ella misma trabajaba hasta tarde, ¿por qué dudaría de él? Era la temporada alta, después de todo. Luego estaban los gastos. Pequeños cargos inexplicables en la tarjeta de la empresa que él manejaba. Un restaurante caro, en un día que supuestamente estaba fuera de la ciudad por negocios. Debió ser un error del banco, decía él, restándole importancia. Y ella, la experta en finanzas, la que revisaba cada céntimo de sus propias cuentas, le creía. Quería creerle. El apoyo de sus suegros también había menguado. Antes la llamaban constantemente, ahora sus conversaciones eran breves, casi forzadas. Sentía una distancia, una frialdad que atribuía a sus propias ausencias por el trabajo. Debo llamarlos más a menudo, se decía sintiéndose culpable. Una noche mientras cenaban, él recibió una llamada, se levantó de la mesa y se fue al balcón para hablar en susurros. Verónica sintió una punzada de inquietud, un nudo en el estómago que ignoró al instante. Seguro es un proveedor difícil, pensó, sirviéndose más vino. Mantener la calma, mantener el control, esa era su máxima. La injusticia más silenciosa era emocional. La distancia física en la cama. Un beso rápido en la mejilla donde antes había uno en los labios. Un te quiero, dicho por costumbre, sin la calidez de antes.
Ella lo notaba todo, por supuesto, era una observadora nata. Pero admitirlo era admitir el fracaso. Era reconocer una fisura en la estructura perfecta que había diseñado. Así que redobló sus esfuerzos. Organizó una escapada romántica a París, que él canceló a última hora por un viaje de negocios inesperado. Le compró el reloj que tanto quería, un gesto que él recibió con una gratitud tibia. Intentaba tapar las grietas con normalidad, con rutina, con la creencia de que era solo una mala racha, el estrés, los negocios, la vida. Cualquier pareja pasaba por eso, ¿no? Ella, la mujer que negociaba contratos millonarios, sin pestañear, estaba negociando con la realidad y perdiendo. Minimizaba cada señal, cada bandera roja, se convencía a sí misma de que su imaginación le jugaba una mala pasada. El miedo a perderlo todo, a que su mundo perfecto se desmoronara, era más fuerte que la sospecha. Creía que podía arreglarlo. Con paciencia, con amor, con más esfuerzo, si trabajaba un poco más duro, si era un poco más comprensiva, todo volvería a su lugar. Se aferraba a la imagen de su matrimonio como un náufrago a una tabla, la pareja poderosa, el equipo infalible. Esa imagen era su ancla. Una imagen que ahora yacía hecha añicos en el suelo de una joyería de lujo. Mientras el corazón le martillaba en el pecho, escondida en el quicio de una puerta, vio a la pareja salir de la tienda. Los vio reír. Vio a la joven admirar el anillo en su dedo, un anillo comprado con su sudor, con sus noches sin dormir, con sus sacrificios. Cada risa era una bofetada, cada mirada cómplice entre ellos, una puñalada. 20 años de recuerdos se reescribieron en un instante, teñidos por el veneno de la mentira. Y en ese momento, Verónica entendió. Entendió que no se trataba de una mala racha. Era una demolición. Y ella estaba parada justo en el centro. El aire no volvía a sus pulmones. Cada risa de ellos era una bofetada. Cada mirada cómplice, una puñalada. Se quedó allí, oculta en el quicio de una puerta, sintiendo cómo el edificio de su vida se derrumbaba ladrillo a ladrillo sobre ella. El peso era físico, una presión insoportable en el pecho que le cortaba la respiración. Pero el dolor agudo, ese que te vacía por dentro, dio paso a algo más, una furia helada, una lucidez cortante y peligrosa. No fue a casa, no podía, la casa ya no era un santuario, era la escena de un crimen. En su lugar caminó con una calma que no sentía hasta la cafetería más cercana, el ruido de las tazas, las conversaciones ajenas, el aroma a café recién hecho, todo era un murmullo distante. Se sentó en una mesa al fondo, pidió un café solo y colocó su teléfono sobre la madera fría. Sus manos temblaban, pero su mente era un bisturí. El plan se formó en segundos, ejecutado en minutos. Su teléfono era su arma. La primera llamada fue al banco. Su voz, normalmente cálida y negociadora, sonó metálica, irreconocible. Buenas tardes, quiero reportar el robo de mi tarjeta de crédito personal. Hay un cargo fraudulento de $150,000. Silencio. Sí, ahora mismo. Y bloqueen de inmediato cualquier acceso a las cuentas conjuntas a nombre de Orlando Gascón. Todas. No hubo preguntas. Solo una obediencia inmediata. El primer pilar había caído. La segunda llamada fue a su abogado. Marcos, soy Verónica. Inicia los trámites de divorcio. Con carácter de urgencia. Quiero una orden de embargo preventivo sobre todos los bienes. Sí, todos. Incluido el inventario completo de la zapatería. Su voz no vaciló. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su matrimonio. El segundo pilar se hizo polvo. Luego, el golpe maestro. Abrió su correo. Ella había sido la arquitecta del éxito de Orlando. Ella, con sus contactos, le había conseguido el contrato de distribución exclusiva con esa codiciada marca de zapatos italianos. Un contrato que ella misma negoció, que conocía de memoria. Recordaba perfectamente la cláusula de integridad de marca. Una cláusula que protegía el prestigio de la firma de cualquier escándalo asociado a sus socios. Con dedos firmes, abrió la galería de su teléfono. Allí estaba. Una foto que había tomado discretamente desde su escondite. Borrosa pero inconfundible. Orlando, la joven, el anillo. Redactó un correo anónimo y encriptado.
corto, directo, letal. Lo envió al CEO de la marca en Italia, adjuntando la foto y una copia de la transacción bancaria. El mensaje era una simple insinuación. Su socio en España estaba usando los fondos de la empresa para financiar una vida de escándalos. Escándalos que podían salpicar y devaluar su nombre. Enviar. El tercer y último pilar se desintegró. Esa noche, Orlando llegó a casa eufórico. La encontró sentada en el salón, a oscuras, con una copa de vino en la mano y una calma aterradora. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. Intentó pedir la cena por una aplicación, pero su tarjeta fue rechazada. 1, 2, 3 veces. Su teléfono empezó a sonar. Era el gerente de su tienda, con la voz cargada de pánico. Los pagos a los proveedores no se procesaban, las cuentas estaban congeladas. Mientras intentaba entender qué pasaba, una notificación de correo urgente iluminó su pantalla. Era de la marca italiana. Suspensión inmediata del contrato de exclusividad a la espera de una investigación. Su imperio de zapatos, construido sobre el dinero y los contactos de Verónica, se estaba desmoronando en tiempo real. La miró, pálido, los ojos desorbitados por la confusión y el miedo. Solo pudo balbucear una pregunta. ¿Qué has hecho? Verónica levantó su copa en un brindis silencioso. Su voz fue un susurro gélido que cortó el aire. Acabo de hacer una compra, querido. He comprado mi libertad, y descubrí que a diferencia de tu amante, la mía no tiene precio. Los días que siguieron fueron un borrón de silencio y vacío. La adrenalina de la venganza se disipó, dejando tras de sí una soledad abrumadora. La casa, ahora libre de la presencia de Orlando, se sentía enorme, hostil. Cada rincón le recordaba una mentira. La mesa donde cenaban mientras él le hablaba de sus largos días de trabajo. La cama que habían compartido, ahora un desierto helado. Se aisló, dejó de contestar llamadas. Los mensajes de sus amigos, cargados de una piedad que no podía soportar, quedaban sin leer. ¿Qué podía decirles? Que había sido una tonta. Que la mujer que controlaba cada aspecto de su vida profesional, había sido ciegamente engañada en su propia casa. La vergüenza era un veneno que la consumía por dentro. Dormía poco. Las noches eran un desfile de recuerdos felices, ahora contaminados. El viaje a Roma por su 10º aniversario. ¿Ya la engañaba entonces? La vez que la sorprendió con un ramo de sus flores favoritas. ¿De dónde venía realmente? Cada memoria era una herida que volvía a abrirse. La lucha interna era brutal. Una parte de ella quería hundirse, desaparecer. Otra, la estratega, la guerrera que había sobrevivido en el competitivo mundo del lujo, se negaba a rendirse. Pero estaba cansada. Agotada de luchar. El punto de inflexión llegó una tarde de sábado. Su hermana Sofía apareció en su puerta sin avisar, con 2 bolsas de supermercado y una mirada que no admitía réplicas. No le preguntó cómo estaba, simplemente entró, empezó a cocinar y llenó el silencio con el ruido de la vida cotidiana. Mientras comían en la cocina, Sofía la miró fijamente. Puedes pasar el resto de tu vida analizando cada mentira, cada detalle, hasta volverte loca. O puedes aceptar que el hombre con el que te casaste ya no existe. Llora todo lo que necesites, Verónica. Rómpete. Pero mañana te levantas. Él te quitó tu pasado, no dejes que te robe también el futuro. Deja de ser la víctima de su historia y empieza a ser la heroína de la tuya. Esas palabras fueron como un electrochoque, simples, directas, verdaderas. A la mañana siguiente Verónica se levantó con un propósito. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco barriera la atmósfera viciada de la casa. Luego, empezó a empacar. Metió en cajas cada cosa que pertenecía a Orlando. Su ropa, sus libros, sus trofeos. Cada objeto era un ancla que la ataba a un pasado falso, y ella estaba cortando las amarras. El proceso fue doloroso, pero liberador. Con cada caja que cerraba, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma, de su espacio. Volvió al trabajo con una ferocidad renovada. Al principio fue difícil. Se sentía frágil, expuesta. Pero en la primera reunión, al negociar un contrato difícil, sintió una chispa. La adrenalina, la agudeza mental, la satisfacción de ganar. Era ella. Seguía siendo ella. Las pequeñas victorias se acumularon. Cerrar ese contrato, recibir una felicitación de su jefe.
salir a cenar con Sofía y reírse a carcajadas por primera vez en meses. Empezó a caminar por las mañanas, redescubriendo su ciudad, no como la esposa de alguien, sino como Verónica, sola, completa. La transición no fue lineal. Había días malos, días en que la tristeza pesaba como una losa, pero ya no la paralizaba. Aprendió a sentarse con su dolor, a reconocerlo, y luego a dejarlo ir. De la fragilidad de un corazón roto estaba naciendo una confianza nueva, más profunda. Una confianza no en un futuro perfecto, sino en su propia capacidad para sobrevivir a cualquier tormenta. Y reconstruir. El divorcio avanzaba con la lentitud burocrática que lo devoraba todo, pero la guerra real se libraba en los despachos de los abogados. Fue allí, en una sala de reuniones con olor a papel viejo y café rancio, donde Verónica entendió la verdadera magnitud del desastre. Marcos, su abogado, un hombre de gestos medidos y voz grave, deslizó una carpeta sobre la mesa de caoba. Verónica, la situación es peor de lo que pensábamos. Ella arqueó una ceja. ¿Peor que la humillación pública y la traición personal? Orlando no solo usó tu tarjeta para un anillo, continuó Marcos sin inmutarse. Usó tu firma, falsificada en al menos 3 documentos, para obtener préstamos a nombre de la empresa, préstamos que nunca se declararon. Puso nuestros bienes compartidos, incluida la casa, como garantía colateral. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. La zapatería no era rentable. Era un castillo de naipes financiado con deudas, y ahora que los ingresos se han cortado, los acreedores están llamando a la puerta. A tu puerta. El aire se escapó de sus pulmones por segunda vez en meses, pero esta vez no fue un golpe emocional, fue el frío terror de la ruina. Todo por lo que había trabajado, cada noche en vela, cada sacrificio, todo estaba en riesgo por las mentiras de un hombre que había jurado protegerla. El control, su armadura, se resquebrajó, sintió como el suelo se abría bajo sus pies, de nuevo. Orlando apareció unos días después. No en la casa, sino en la puerta de su oficina. Estaba demacrado, con la arrogancia reemplazada por una desesperación patética. Vero, tenemos que hablar, suplicó, intentando usar el tono íntimo que antes la derretía. Ella lo miró como si fuera un extraño. No tenemos nada de qué hablar, Orlando. Por favor, me van a destruir, nos van a destruir, los bancos, las deudas, no puedo con esto solo. Eres la única que sabe cómo arreglarlo, siempre lo has hecho. Ahí estaba, la confesión final. Él nunca la vio como una compañera, sino como su red de seguridad, su solucionadora de problemas. La furia, fría y pura, le devolvió la fuerza. Nuestro problema, Orlando, su voz fue un látigo. Tú creaste este desastre solo, tú firmaste esos papeles, tú te acostaste con otra, tú lo destruiste todo, ahora, arréglalo solo. Cerró la puerta en su cara, el eco del portazo resonando como un punto final, pero la victoria se sintió hueca, la amenaza era real. Las cartas de los abogados empezaron a llegar. Notificaciones de embargo. La posibilidad de perder su casa, su santuario, era cada vez más tangible. Las noches volvieron a ser insoportables. Caminaba por los pasillos de su apartamento, sintiendo cómo las paredes se encogían a su alrededor. Se sentía atrapada en la última trampa que Orlando le había tendido. La venganza le había dado una satisfacción momentánea, pero ahora la había dejado en medio de un campo de batalla, sola y desarmada. Una noche, mientras vaciaba un viejo archivador en busca de documentos que pudieran ayudarla, sus dedos tropezaron con una carpeta de cartón que no había visto en años. Tenía una etiqueta escrita a mano con su propia letra juvenil, Proyecto V. La abrió, dentro había bocetos, planes de negocio, muestras de cuero. Era su sueño, el que había aparcado hacía 15 años para dedicarse en cuerpo y alma a levantar el negocio de Orlando. La idea era simple pero poderosa. Una línea de accesorios de lujo, bolsos, cinturones, pañuelos, de altísima calidad, con un diseño atemporal, pero vendidos directamente al consumidor, eliminando los márgenes exorbitantes de las tiendas como para la que ella trabajaba. Un lujo accesible, honesto. Mientras pasaba las páginas, algo se encendió dentro de ella. Una brasa que creía extinguida. Este proyecto no estaba manchado por Orlando. Era suyo, puro. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago.
No tenía capital, estaba al borde de la quiebra. ¿Quién apostaría por ella ahora? Pero la idea no la abandonaba. Era un ancla en medio de la tormenta. Al día siguiente, hizo algo que su orgullo normalmente le habría impedido. Llamó a Elena, una antigua mentora, una leyenda en el mundo de la moda que se había retirado hacía años. Le pidió un café, no para pedir ayuda, sino para pedir una opinión. Se sentaron en una terraza tranquila. Verónica, con una calma que no sentía, expuso su plan de negocio, actualizado con las nuevas realidades del mercado digital. Habló con la pasión de quien defiende su última oportunidad, y con la precisión técnica de la experta que era. No mencionó su divorcio, ni sus deudas, solo habló del proyecto. Elena la escuchó en silencio, sus ojos inteligentes analizando cada palabra. Cuando Verónica terminó, hubo una larga pausa. El mercado está saturado, dijo Elena finalmente. Verónica sintió una punzada de decepción. Pero nadie tiene tu ojo, ni tus contactos, ni tu historia. La miró fijamente. La gente no solo compra productos, Verónica, compra historias. Y la tuya, la de una mujer que lo pierde todo y se reconstruye a sí misma creando belleza honesta, esa es una historia que yo compraría. No le ofreció dinero, le ofreció algo mejor. Su agenda de contactos. Le abrió la puerta a un pequeño taller familiar en Ubrique, la cuna de la marroquinería en España, y le concertó una reunión con un joven inversor ángel que buscaba proyectos con alma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Verónica no soñó con el pasado. Desplegó sus viejos bocetos sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde antes se sentaba a revisar las cuentas fraudulentas de Orlando. El espacio ya no era un recordatorio de la traición, se había convertido en su cuartel general. El trabajo la consumió, viajes en tren a Andalucía, negociaciones con proveedores, noches en vela perfeccionando su página web. Cada pequeño paso era una victoria. Cada muestra de cuero que aprobaba, cada diseño que finalizaba, era un ladrillo más en la reconstrucción no solo de su futuro financiero, sino de su propia identidad. La fragilidad no había desaparecido, seguía ahí, como una cicatriz, pero ahora estaba cubierta por capas de determinación, creatividad y un propósito renovado. Ya no luchaba contra Orlando. Luchaba por ella misma, y esa era una batalla que no estaba dispuesta a perder. 2 años después, el sol de la tarde no se reflejaba en los escaparates de la calle de Serrano. Se filtraba a través de los amplios ventanales de un taller en el barrio de Las Letras, bañando con una luz dorada las mesas de trabajo donde el cuero olía a promesa y a nuevos comienzos. Verónica ya no llevaba un moño severo, su cabello caía suelto sobre sus hombros, y la armadura de sus trajes sastre había sido reemplazada por unos pantalones de lino y una simple camisa de seda. En sus manos no sostenía un teléfono con reportes del mercado asiático, sino el prototipo de un bolso, sintiendo la textura de la piel con la yema de los dedos. Su mirada ya no tasaba el valor de las cosas, ahora buscaba la belleza en ellas. El local, minimalista y cálido, era la primera tienda física de V por Verónica. Lo que empezó como un proyecto online financiado con un pequeño préstamo, y la venta de algunas de sus viejas joyas, se había convertido en un secreto a voces en el mundo de la moda. Sus diseños honestos y atemporales contaban una historia. Su historia. Quedó perfecto, dijo una joven diseñadora a su lado, admirando la costura. Verónica sonrió, una sonrisa genuina, que le llegaba a los ojos. Casi perfecto, llama a Ubrique, diles que necesitamos que el cierre sea 1 milímetro más discreto. Los detalles son todo. Esa era su nueva máxima, no el control sino el detalle, la atención a lo que de verdad importa. A través del cristal, vio pasar a una pareja, se reían, él le pasaba el brazo por los hombros. Por un instante, la imagen la transportó a otra acera, a otro escaparate. Sintió un eco fantasma de aquel dolor que le partió el alma en dos. Pero ya no quemaba. Era solo el recuerdo de una cicatriz, la prueba de que había sobrevivido a la herida. Orlando había desaparecido de su vida como una mala tormenta. Tras la liquidación de la zapatería y el escándalo de las deudas, se declaró en bancarrota. Perdió el estatus, los amigos de conveniencia y finalmente, a la joven del anillo, que no tardó en buscar un patrocinador más solvente. Las últimas noticias que tuvo de él, a través de su abogado,
era que trabajaba como dependiente en una tienda de zapatos de un centro comercial a las afueras. El universo tenía un retorcido sentido de la ironía. Ella, por su parte, había logrado un acuerdo con los bancos. Vendió el apartamento de Salamanca, pagó hasta el último céntimo de las deudas que él había generado a su nombre, y se mudó a un piso más pequeño y luminoso cerca de su taller. Perder la casa que creía su santuario fue el último golpe, pero también la liberación final. No quedaba ni un solo rincón que le recordara la mentira. Su nueva vida no era un imperio de lujo, sino un reino de paz. Su red de apoyo ya no era pequeña, se había expandido. Las artesanas de Ubrique, su equipo de jóvenes diseñadores, sus clientas, que compartían fotos de sus bolsos con el hashtag #MiHistoriaV. Había creado una comunidad. Sofía entró en la tienda, con una botella de vino en la mano, ¿lista para celebrar? ¿Celebrar qué?, preguntó Verónica, dejando el bolso en la mesa. Acabo de pasar por la calle Ortega y Gasset, la tienda de lujo más importante de la ciudad. Tiene tu bolso Renacer, en el escaparate principal, en el centro, solo. Verónica se quedó quieta. Esa tienda. La misma cadena para la que ella había trabajado durante 15 años. La que representaba ese mundo rígido y superficial que casi la destruye. Ahora su creación, nacida de sus cenizas, ocupaba el lugar de honor. No era una victoria sobre Orlando, era una victoria sobre la mujer que ella había sido. La que creía que su valor dependía de un puesto, de un matrimonio, de una imagen perfecta. La dignidad no se la devolvió un juez. Se la devolvió ella misma, puntada a puntada. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de su nuevo apartamento, con una copa de vino y la compañía de su hermana, Verónica miró las luces de Madrid. Ya no veía una ciudad de poder y apariencias, veía un lienzo de historias, de caídas y de nuevos comienzos. Comprendió que la vida no se trataba de construir fortalezas para evitar que nada malo pasara. Se trataba de saber que, incluso si todo se derrumba, tienes dentro de ti la fuerza para recoger los escombros y construir algo nuevo. Algo más pequeño quizás. Menos imponente. Pero infinitamente más real. Más tuyo. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti mismo. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.